Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 91ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de una semana desde nuestro último encuentro por estos medios. Durante esos 7 días parece encaminarse la pauta hacia un cierre de año en que el gobierno piensa saturar con su batería de reformas que no son más que ajustes maquillados. Hace muy pocos días despedimos con dolor y compromiso al camarada Oscar Castelnuovo, cuyo ejemplo debe ser faro y guía de todas nuestras luchas sociopolíticas. Como de costumbre, las mentiras caen de miedo ante la necesidad y el temita del desendeudamiento acá pasa a causar más gracia que nunca. El nuevo ciclo de mendicidad por el que Axel Kicillof lleva a la provincia de Buenos Aires demuestra lo cierto que es en los políticos argentinos eso de que la necesidad tiene cara de hereje, y vaya que la tiene. Las redes de parapoliciales, los de antes y los de ahora, son costosísimas y el Estado tampoco da para tanto. Por eso, para zafar hasta 2027, piden plata a los organismos de siempre. El gobierno, según información que iremos mostrando en sucesivas emisiones, está cada vez más dispuesto a colaborar con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte de muy buen grado, tanto que hasta pretende comprarle armamento. No hay ninguna hipótesis de conflicto británica en el horizonte, y si hay un gobierno que muestra su pasión para que los cañones de las Fuerzas Armadas apunten al pueblo, es el de Javier Gerardo Milei. La llegada de los F-16 daneses al país es motivo de alarma, ya que es claro que esos aviones solamente vienen a proteger los intereses de las oligarquías y el imperialismo proveedor. En Mendoza, la batalla contra la minería contaminante está poniendo de pie al pueblo y a los políticos, haciendo lo que sea para ganar dinero, aunque sea jugársela a que esta locura del proyecto San Jorge pueda pasar, ya que no tiene la más mínima licencia social. Casi cuando cerrábamos esta emisión, el presidente de la Nación, Javier Milei, estampó su firma para enviar al Congreso de la Nación el nuevo Ajustados a los Trabajadores, que se enmascara con el nombre de Reforma Laboral. Prácticamente le hemos hecho la autopsia por el motivo de que no tiene nada de novedosa y claramente es anticonstitucional. Tristes, desganados, abatidos, así nos golpea el saber de la partida de Oscar Castelnuovo. En las redacciones y espacios de lucha de los libres del mundo, las máquinas palidecen de dolor por haber perdido a una de sus grandes plumas y a un militante que ponía el lomo como pocos, comprometido siempre con aquellos a los que el sistema escondió y a los que esperar el abandono era lo que les ocurría con todo el mundo, salvo con él. No hay dudas que su tinta quedará indeleble, aún en estos tiempos de volátiles memorias y menesterosas trascendencias. Su pensar y actuar valiente y solidario no se lo lleva el viento, se graba en la roca y se reproduce en cada lucha. Serán tiempos dolorosos y tendremos en él a otro ángel que rompe cadenas por donde pasa. Hasta la victoria siempre, camarada Oscar. La pauta nos lleva de nuevo al cabaret de la política bonaerense, donde el Estado parece querer mantener la totalidad de su aparato parapolicial de propaganda al costo que sea. Total, el que paga es el pueblo. A tal efecto, la provincia de Buenos Aires ratifica su rol de mendiga serial. Mientras se reparten cargos y se disputan cajas, el gobierno provincial vuelve a endeudar a todos sin ningún tipo de piedad. En este informe desnudamos la complicidad de un modelo que siempre prioriza el bienestar de sus propios represores y alcahuetes y poco le importa el bienestar del pueblo. ¡Vamos al informe! La subasta final, cargos, cajas y deuda. La narrativa del desendeudamiento ha sido finalmente pulverizada por la realpolitik de la provincia de Buenos Aires.
Tras semanas de presiones, Kicillof consumó su patente de mendicidad obteniendo la ley de financiamiento que lo autoriza a tomar $3.685 millones de deuda. Este logro no fue un trámite republicano, sino la subasta final de la legislatura bonaerense. Un proceso de canje de votos por cargos y fondos, sellado en la madrugada y bajo escándalo. El endeudamiento, una vez más, se revela como la principal herramienta para sostener y ensanchar el aparato político, garantizando que el dinero siga fluyendo a la tropa de alcahuetes seriales y parapoliciales que a simple vista y en minutos muestran sus garras para defender sus porotos. La jornada corrupta. El costo político es de low cost en la madrugada. La ley de financiamiento exigía una mayoría especial de 2/3 de los votos en ambas cámaras, aproximadamente 62 diputados y 31 senadores, una cifra que el oficialismo no posee por sí mismo. El acuerdo se tejió en el sigilo de la noche, dando lugar a una sesión turbia y llena de controversia. Tiempos que no cierran y oscuridad. La sesión secreta. La votación final no se produjo a la luz del día, sino en las primeras horas de la madrugada. El Senado convirtió la iniciativa en ley al filo de las 4 de la mañana, sin debate prolongado y en medio de un caos generalizado. Ausencias estratégicas. La clave para alcanzar la mayoría de 2/3 no solo fueron los votos a favor, sino las ausencias estratégicas de algunos legisladores de la oposición, que redujeron el número total de presentes, facilitando el trabajo del oficialismo. El escándalo de la banca. El diputado en uso de licencia Santiago Pasaglia intentó reasumir su banca para votar en contra del endeudamiento, lo que generó un tenso careo con el presidente de la Cámara, Alexis Guerrera. Este intento de evitar la maniobra expuso ante las cámaras la desesperación por frenar la subasta de cargos en curso. El reparto de la torta, cargos y caja. El voto positivo de la UCR más Cambios Federal, el PRO, la coalición cívica y los bloques aliados se compró con las siguientes concesiones, certificando la denuncia de que la legislatura se convirtió en un mercado de pulgas. Los tipos de concesiones se dividieron en 3 rubros, a saber: caja millonaria, creación de un fondo de fortalecimiento municipal de 350.000 millones de pesos para los 135 distritos. El dinero, que se pagará en cuotas, es clave para el gasto corriente y el manejo político territorial de los intendentes. beneficiarios, Los intendentes que presionaron a sus legisladores. sillones políticos, Modificación por ley de la Carta Orgánica del Banco Provincia, BAPRO, para ampliar el directorio y sumar vocales opositores. beneficiarios, Dirigentes de la UCR, ejemplo, Marcelo D'Aleto y otros sectores del PRO. control burocrático, Reparto de cargos en el Consejo de Educación y el Tribunal Fiscal, organismos clave de control y gestión. beneficiarios, Bloques opositores que participaron en la negociación. La deuda, por lo tanto, no es un plan de desarrollo económico. Es una herramienta de cooptación política que financia la continuidad de la burocracia con fondos que hipotecan el futuro de la provincia. la justificación infame de la retórica de la necesidad. El mayor desafío para el kirchnerismo es defender la toma de una deuda multimillonaria, un acto que dinamita su relato de liberación de la dependencia externa. La respuesta previsible ya está en marcha: la retórica de la necesidad. El argumento predicho, la deuda justificada. La tesis. Voceros oficiales y figuras como el previsible Gustavo Silvestre empujarán la tesis de la deuda justificada o deuda de sobrevivencia. El contrasentido. Se argumentará que la deuda era imprescindible para pagar vencimientos heredados y defender a los bonaerenses del supuesto asedio financiero del gobierno nacional de Milei. Esta narrativa busca deliberadamente ocultar que la mayor parte de la negociación se centró en financiar el aparato político y los cargos burocráticos, y no en inversión productiva o social que justifique una toma de crédito. El paralelismo histórico. Traición por necesidad. La retórica de la justificación empleada por el oficialismo K tiene un eco que se repite en la historia cuando un actor debe justificar la traición a sus propios principios. Deuda de Kicillof. No pueden sostener la bandera de la liberación de la deuda externa de la que se jactaba esta gente en su completa falsedad. Se alegó necesidad económica para la supervivencia provincial ante la crisis. Ayuda de Chile a la Gran Bretaña en la Guerra de Malvinas. Se alegó necesidad geopolítica para la supervivencia territorial ante la amenaza argentina. A modo de conclusión, La aprobación de los 3.700 millones de dólares no es solo una cifra económica, sino la certificación de un sistema político bonaerense donde la deuda es la moneda de cambio para la lealtad y el control.
Kicillof consigue el aval para seguir endeudando al pueblo, mientras el dinero asegura el financiamiento de los alcahuetes con nuevos sillones y el aparato de control territorial, confirmando que la burocracia se perpetúa a costa del futuro financiero de la provincia. Apéndice. La Gran Correa y la hipocresía del rescate. El acto de mendicidad y el relato de la necesidad de Kicillof tienen un precedente casi idéntico en el manejo de los populismos de la región, que es la Gran Correa y el caso del Yasuní I Tete en Ecuador. La conexión con Kicillof. Ambos casos demuestran la misma falacia de los populismos de la región. Se utiliza una postura de soberanía y moral superior para mendigar fondos al mundo. Kicillof, como Correa, pide un rescate financiero por la supervivencia de la provincia ante el ajuste de Milei, mientras en la práctica utiliza el dinero de esa deuda para sostener el mismo aparato burocrático que critica. Es la patente de mendicidad ejercida con el doble estándar de la hipocresía política. El rescate hipócrita. El entonces presidente Rafael Correa, aliado ideológico del kirchnerismo, pidió un rescate hipócrita a la comunidad internacional para no explotar el petróleo de la reserva del Yasuní, un pulmón ecológico vital. La cifra solicitada era la mitad de lo que Ecuador esperaba ganar con la explotación. Cambian los gobiernos, pero la matriz de la represión y la dependencia imperial permanecen intactas. La compra de aviones F-16 es un obsceno despilfarro de recursos y un gesto de sumisión a los intereses extranjeros sin igual. ¿Para qué necesita el Estado estos instrumentos de muerte? La historia nos lo dice. No son para defender la soberanía, son para apuntar al pueblo. Analizamos por qué esta adquisición es una amenaza que se cierne sobre el pueblo costeada por su propio hambre. Vamos al informe. F-16. Otra amenaza homicida de las Fuerzas Armadas sobre Buenos Aires. La adquisición de cazas supersónicos revive la memoria histórica de la Autónoma. Los mayores derramamientos de sangre en Buenos Aires fueron obra de sus propias Fuerzas Armadas. La imagen de los aviones sobre la General Paz, en vez de mostrar músculo cerca de Malvinas, subraya una verdad ineludible. La mira de los fusiles del milicaje siempre apuntó a la ciudadanía. El arma vuelve a apuntar a la Autónoma. La adquisición de aviones de combate F-16 por parte del Estado argentino, lejos de ser un motivo de orgullo, ha reactivado en la conciencia colectiva de la Autónoma un trauma histórico fundacional. Para el ciudadano de Buenos Aires, el trueno de un avión militar no evoca defensa del país, sino el recuerdo amargo de la sangre derramada en sus propias calles. La tesis que explica la imposible reconciliación de los porteños con la institución militar es simple, brutal e innegable. El mayor enemigo de la Autónoma, en términos de violencia y letalidad, han sido sus propias Fuerzas Armadas. La traición fundacional. 308 muertos en un día, 1955. El quiebre de la confianza social se remonta al 16 de junio de 1955. Aquel día no hubo invasión extranjera, sino un ataque aéreo perpetrado por facciones de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina contra la población civil. El hecho innegable. Aviones militares identificables bombardearon y ametrallaron de forma indiscriminada a la multitud que se concentraba en Plaza de Mayo. El saldo homicida. El resultado fue de 308 muertos y más de 700 heridos, casi la totalidad de ellos civiles. Este acto constituyó el ataque aéreo más sangriento en la historia moderna del país y la prueba irrefutable de que la Fuerza Aérea, pagada con impuestos ciudadanos para la defensa nacional, estaba dispuesta a masacrar a sus propios ciudadanos en la Autónoma. Fuerzas Armadas. El peor enemigo de Buenos Aires no viene de afuera. Si el bombardeo de 1955 fue un acto de furia, el golpe de 1976, el más sangriento, fue la materialización de un plan sistemático. El terrorismo de Estado elevó la letalidad de las Fuerzas Armadas a niveles inigualables. Cualquier intento de relativizar la magnitud del crimen mediante la discusión sobre el conteo estadístico debe ser refutado con la categoría legal y la naturaleza del crimen. Categoría judicial, dato irrefutable. La justicia argentina, con el juicio a las juntas de 1985 como hito, condenó a la cúpula militar por haber implementado un plan sistemático de exterminio, catalogado como crímenes de lesa humanidad. La clave no es la estadística, sino la sistematicidad de la traición y la represión que borró todo límite ético y legal. La paradoja de la cifra. La cifra de 30.000 desaparecidos simboliza la magnitud de la barbarie. Las estimaciones de víctimas documentadas, incluso las más bajas, superan cualquier ataque externo.
La ferocidad se dirigió contra el propio pueblo. Las miles de víctimas del terrorismo de Estado superan el umbral de una barbarie internacional, con la ciudad autónoma de Buenos Aires y centros como la ESMA como el epicentro de la violencia. La cruda comparación. A pesar de la gravedad de los ataques terroristas perpetrados por Hezbollah, con complicidad de Irán, la voladura de la Embajada de Israel en 1992 y el ataque a la AMIA en 1994, que cobraron más de 100 vidas, y de la memoria histórica de los conflictos con los ingleses, como las invasiones británicas, la letalidad de los ataques internos supera a cualquier agresión foránea. La furia homicida de las Fuerzas Armadas contra su propia ciudadanía ha demostrado ser, por estadística y sistematicidad, el enemigo más cruel y efectivo del pueblo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. F-16. Defensa externa o represión interna. La imagen simbólica de los F-16 sobre el horizonte porteño, apuntando su trayectoria hacia la ciudad autónoma, no es un detalle menor. El contraste Malvinas. Los nuevos cazas se adquieren bajo la retórica de la defensa nacional. Sin embargo, su exhibición se centra en el territorio interno. El ciudadano se pregunta, si la principal amenaza externa reside en el Atlántico Sur, ¿por qué la formación de cazas se exhibe sobre Buenos Aires y no en el teatro de operaciones del conflicto externo? La mirada homicida. Esta orientación refuerza la idea de que la furia se dirige hacia el propio pueblo. La demostración de fuerza se dirige hacia el centro urbano, repitiendo el patrón de la traición que comenzó en 1955. La aparente apatía y la memoria de la lucha de los porteños. La desconfianza y la no reconciliación con las Fuerzas Armadas son una postura histórica legítima. Es cierto que, hoy, la ciudad parece dormida o domada, ofreciendo un vano consuelo a quienes pretenden imponer el sometimiento y a los socios de las fuerzas porteñicidas. Sin embargo, esta apatía es un consuelo efímero. La memoria de los 308 masacrados en 1955 y las decenas de miles de víctimas del terrorismo de Estado constituye un reservorio inagotable de resistencia. El ciudadano porteño, traumatizado y vigilante, ha demostrado en momentos críticos que su aparente indiferencia puede transformarse en una movilización fulminante en defensa de la libertad. La lección es clara. El mayor peligro para la democracia no son los F-16. Por el contrario, la verdadera amenaza para el poder militar porteñicida es la memoria histórica de la ciudadanía. Esta memoria, actuando como la verdadera fuerza de defensa, se alza contra la amenaza homicida que vuelve a invadir nuestras vidas desde la General Paz. El modelo extractivista no cesa. Desde Mendoza nos llega un grito de resistencia de las asambleas y el pueblo que defienden el agua, la vida y el futuro de sus valles. El golpe minero del 9 de diciembre es la ofensiva del capital transnacional para destruir la legislación ambiental y despojar a la población de los bienes comunes. En el informe que veremos a continuación, les damos voz a los militantes y a las militantes que se paran frente al aparato del poder para defender el bien más preciado, el agua. Vamos al informe. Los últimos 3 meses en la provincia de Mendoza han estado marcados por una sequía crítica y un ataque frontal del sistema político que culminó con un acto de traición legislativa desafiando la voluntad popular expresada en la calle y en la ley 7722. Sí, el Parlamento mendocino, en contra de la conciencia profunda de todos los mendocinos, aprobó el proyecto San Jorge. En una provincia que padece además una fuerte crisis hídrica, lo de los capos políticos es de una perversión y audacia inexplicable en términos de mínima decencia esperable de un gobernante occidental y cristiano. La amenaza de la minería se da en el marco de una realidad difícil de sobrellevar para los mendocinos, que es la escasez hídrica. Un destiempo político que solamente se puede explicar por la necesidad urgente de los políticos de sacar dinero de donde sea menester para mantener sus estándares de vida insultantemente altos. El concepto de que hay una crisis hídrica no es algo que hayamos inventado nosotros. El pronóstico de escurrimientos 2025-2026 del DGI confirmó que la provincia se dirige a otro año de sequía crítica, con un caudal proyectado de solo el 60% del promedio histórico. Bastante seria está la situación con el agua en Mendoza. A diferencia de otros pueblos, los mendocinos sí tienen conciencia existencial del agua. Este marco refuerza la convicción innegociable del mendocino. Su vida y su producción son el agua de los hielos.
El debate legislativo se cerró con una votación que los mendocinos en la calle calificaron como un golpe institucional. Y lo es ya que se pasa por las partes toda la legislación existente y vigente sobre el tema, pretendiendo imponer de guapos algo que en esa provincia no tiene la más mínima licencia social. El martes 9 de diciembre de 2025, el Senado de Mendoza aprobó la declaración de impacto ambiental para el proyecto minero San Jorge, extracción de cobre. Se trata del primer proyecto de explotación metalífera que avanza con la ley 7722 vigente en un claro intento de perforar su espíritu. Otro auténtico golpe minero a los que estamos acostumbrados en todo el país. Obviamente, estas atrocidades solo se pueden aprobar con alianza de los capos políticos de la provincia. La aprobación fue contundente, 29 votos a favor y 6 votos en contra, lo que subraya una amplia connivencia política en esa provincia. El oficialismo provincial conformado por la Unión Cívica Radical y el PRO logró la victoria gracias al apoyo fundamental de un sector del bloque peronista, 5 de 9 senadores, confirmando que las cúpulas partidarias se unieron por el extractivismo, demostrando la barbaridad que la clase política está dispuesta a imponer a los ciudadanos también en Mendoza. Referido a la ratificación de la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado PSJ Cobre Mendocino, por Secretaría se procederá a tomar la votación nominal. Habiéndose realizado la votación nominal, resulta aprobado por 29 votos afirmativos y 6 negativos y una abstención. Para azotamiento en particular, por Secretaría se enunciarán los artículos. Eran bastante optimistas los políticos y suponían que esto no iba a tener consecuencias. Sobre todo cuando estamos hablando de un pueblo como el mendocino, que tiene mucha conciencia existencial del agua y de lo importante que es ella. Pero bueno, se ve que está la desesperación por obtener dineros o vaya a ser que beneficios de esta gente que no pueden evitar ponerse a toda la provincia en contra, que es lo que está ocurriendo. Hoy la mayoría de los accesos a las fuentes de agua o a las aguas están prácticamente tomados por los movimientos ambientalistas y las gloriosas asambleas locales mendocinas por el agua, a la cual desde aquí les mandamos nuestro fortísimo abrazo. Respuesta a la tradición parlamentaria, la movilización popular fue masiva y se concentró en los alrededores de la legislatura. La gesta libertadora por el agua demostró la resistencia inquebrantable de las asambleas. Esa patota decidida, donde converge un beduino de cada caravana, pero que son excelentemente efectivas por ser de los mismos pueblos. Este movimiento de autodefensa se implantó frente a los vallados gritando que el agua de Mendoza no se negocia. La contundencia de la lucha popular tuvo el efecto de amplificar la oposición institucional como la del Frente de Izquierda Unidad, que jugó un rol en las calles forzando al resto del sistema político a posicionarse en favor del reclamo de la gente o exponerse como cómplices de esta traición. Simplemente la actitud que está tomando la política mendocina es prácticamente suicida, o la confianza en que el sistema político provincial ha sobrevivido a corruptos peores que estos antes. Suponer que una ley simplemente borrará la conciencia de un pueblo como el mendocino y su relación con el agua es muy optimista de su parte. El pueblo mendocino sigue en las calles, toda la provincia salió a pelear contra el despropósito, siendo que a los que votaron esto solamente les queda rezar que sea muy tarde, que los efectos se empiecen a notar en la población y sobre todo en el agua mendocina, teniendo en cuenta que las técnicas de megaminería solamente dejan pasivos ambientales y sociales. Habrá que imaginar la exorbitante cantidad de dinero que les han ofrecido para que se atrevan los legisladores mendocinos a tanto. Vamos con un tema que toca el bolsillo y la dignidad de cada trabajador y trabajador del país.
La llamada reforma laboral no es más que una declaración de guerra de la patronal contra la clase obrera, buscando precarización, desprotección y la destrucción de los derechos históricos adquiridos. En el informe que veremos desglosamos las trampas de esta normativa y analizamos cómo la lucha sindical, política y social es la única respuesta posible para revertir este nuevo embate de opresión y desigualdad social. ¡Vamos al informe! Ajuste a los laburantes. La reforma laboral solamente es más opresión y desigualdad social, el acto formal de otro ajuste a los laburantes. Este informe adquiere una relevancia crítica a la luz de los acontecimientos de las últimas horas de este jueves 11 de diciembre. La decisión del presidente Javier Milei de firmar y enviar formalmente el proyecto de reforma laboral al Congreso de la Nación, o su inclusión a través de un DNU Ley Omnibus, según corresponda, marca el paso de una mera propuesta a una iniciativa con fuerza legal, acelerando el debate y la potencial aplicación de un nuevo ajuste a los laburantes. La firma presidencial transforma la amenaza de precarización en una realidad legislativa concreta. No hay vuelta atrás en la cuestión, el gobierno va a la carga ajustando cada vez más a los trabajadores, que serán los conejillos de indias de los experimentos de una patronal bastante incapaz como la de nuestro país. La reforma laboral es la transferencia del riesgo del capital a los trabajadores. La reforma laboral, bajo el paradigma de la modernización y la generación de empleo, transfiere riesgos y costos desde el empleador hacia el trabajador y el sistema de seguridad social. Esto se traduce en la precarización del empleo, el debilitamiento de las herramientas de defensa colectiva y un incremento potencial de la desigualdad social al reducir la protección futura de los salarios. La letra chica del ajuste al contrato de trabajo. Abaratamiento del costo del despido. Ampliación y uso del período de prueba, pudiendo llegar hasta 12 meses, prolonga la inestabilidad. Modificación de la base indemnizatoria. Excluye conceptos salariales, reduciendo el monto a percibir. Habilitación del fondo de cese laboral. Sustituye la indemnización tradicional, resultando potencialmente menor. B. Flexibilización de la jornada y precarización salarial. Institucionalización de conceptos no remunerativos. Reduce la base de cálculo para los aportes jubilatorios y la obra social. Sistema de banco de horas. Desactiva el pago adicional por el tiempo extraordinario, permitiendo jornadas extendidas, hasta 12 horas diarias. Pago en moneda extranjera / plataformas. Introduce riesgo cambiario e incertidumbre salarial. C. Debilitamiento de la acción sindical y colectiva. Limitación a la ultraactividad. Presiona a los sindicatos a firmar nuevos convenios bajo amenaza de congelamiento salarial. Restricción del derecho a huelga. Amplía el catálogo de servicios esenciales, reduciendo la capacidad de realizar paros efectivos. Cuestionamiento a la financiación sindical. Afecta la autonomía financiera y operativa de los sindicatos. La reforma laboral es evidentemente generadora de mayor desigualdad social. La evidencia académica y la experiencia internacional confirman que la desregulación laboral se correlaciona directamente con el aumento de la desigualdad y hay suficientes datos para corroborarlo en el país y en el mundo. Estos temas no son nuevos, lo de flexibilizar el cogote de la clase trabajadora a través de estos ajustes llamados reformas tienen siempre las mismas consecuencias, a saber, impacto en el coeficiente de Gini y polarización salarial. El debilitamiento de la negociación colectiva se asocia con un aumento del coeficiente de Gini, medida de desigualdad de ingresos. La baja en la participación del trabajo en el ingreso nacional concentra las ganancias en el factor capital. Precarización del empleo como factor de vulnerabilidad. La extensión del período de prueba y los conceptos no remunerativos impactan desproporcionadamente en los trabajadores jóvenes, manteniéndolos sin acumular derechos ni seguridad social efectiva. El caso de la negociación descentralizada. La OIT advierte que descentralizar la negociación colectiva, nivel de empresa, es un factor determinante en la depresión salarial, especialmente en pymes. Esta reforma viola principios constitucionales fundamentales. La reforma laboral transgrede directamente principios constitucionales de raigambre histórica y choca de frente con la sólida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, CSJN. Las medidas propuestas comprometen la validez legal del proyecto, basándose en los siguientes argumentos irrefutables. A. Violación del principio protectorio e irrenunciabilidad. Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Afirmación. La jurisprudencia argentina establece el carácter de orden público y la irrenunciabilidad de los derechos laborales.
Las disposiciones que buscan reducir el costo del despido o precarizar las condiciones violentarán la garantía de protección contra el despido arbitrario. Doctrina fundamental. El fallo Bizzotti, Carlos Alberto contra AMSA Sociedad Anónima sobre despido 2004, declaró inconstitucional cualquier limitación legal que restrinja el monto indemnizatorio, reafirmando que el resarcimiento debe ser integral. La reducción de la base salarial indemnizatoria o la sustitución por fondos con menor capital acumulado desvirtúan este principio. B. Transgresión a la naturaleza alimentaria del salario. Afirmación. La ampliación de los conceptos no remunerativos es una práctica inconstitucional en tanto ataca la intangibilidad y la naturaleza alimentaria del salario. Esto no solo reduce el ingreso disponible del trabajador, sino que constituye un fraude a la ley previsional y de seguridad social. Doctrina fundamental. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha defendido la base integral del salario para los aportes y contribuciones, y ha fallado a favor de la inclusión de rubros permanentes en la base remunerativa. La desalarización forzada atenta contra la garantía de igual remuneración por igual tarea. Artículo 14 bis. C. Avasallamiento de la libertad sindical y del derecho de huelga. Afirmación. Las severas restricciones al derecho de huelga, la ampliación de servicios esenciales y las limitaciones a la ultraactividad socavan el núcleo duro de la libertad sindical y de asociación. Estos derechos, fundamentales para el equilibrio democrático de las relaciones laborales, tienen jerarquía constitucional. Doctrina fundamental. Los convenios de la OIT integran nuestro bloque de constitucionalidad. Las regulaciones que imponen porcentajes desmedidos para mantener servicios durante un paro o que fuerzan la negociación colectiva bajo amenaza de pérdida de derechos son consideradas por los organismos internacionales como violatorias de la libertad sindical. Reducir al trabajador para beneficiar a su patrón. La suma de estos puntos configura un marco laboral que prioriza la rentabilidad empresarial sobre la protección del trabajador, funcionando como un mecanismo de desigualdad social que incrementa la vulnerabilidad del laburante y compromete la estabilidad del sistema legal por su frontal inconstitucionalidad. Hasta aquí llegamos con esta 91ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.